El domingo anterior vimos que el primer mandamiento que Dios da a los esposos es amar a sus esposas. Y esto lo encontramos en varios lugares de la Escritura en el Nuevo Testamento, en donde Dios está mandando a los esposos básica y primordialmente amar a sus esposas. Y uno de estos versículos se encuentra en Efesios capítulo 5, versículo 25. Acompáñenme por favor a Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a leer en esta oportunidad del versículo 25 al 30, para que tengamos, hermanos, una idea clara de la clase de amor que el Señor manda a los esposos manifestar para con sus esposas. Dice el versículo 25: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Hasta allí. La ocasión anterior veíamos, pues, hermanos, que el amar a sus esposas es el mandamiento que más se repite a los esposos en el Nuevo Testamento. Y veíamos que en estos escritos e instrucciones que se dan en el Nuevo Testamento a los esposos, prácticamente en todos ellos se le manda al varón, al esposo, amar a su esposa, y en la lista de cosas que se mandan al esposo respecto a su esposa, casi todos comienzan exactamente con lo mismo: el amor, amar a sus esposas. Y por eso decíamos que el varón podrá ser el mejor de los proveedores, podrá ser un gran protector de su familia, pero si falla en el amor cristiano a su esposa, ha fallado en lo fundamental, decíamos. Ha fallado en lo más básico y primario que Dios le ha mandado: amar a su esposa. Puede tenerla, decíamos, en el mejor palacio, puede haberla protegido de la mejor forma, pero si no la ama, tiene un error en los cimientos. Ha fallado en lo principal, ha fallado en lo más básico, y tiene una inaceptable falla en los cimientos de su edificación matrimonial. Y no puede continuar así, decíamos. Tiene que hacer un alto en el camino para devolverse y arreglar esta base para que el resto de la edificación no siga peligrando. Dios, pues, ha mandado el amor. Pero alguien dirá: ¿pero no aman los esposos a las esposas? Ya, digamos que por default, ¿no es algo natural? Bueno, hermanos, debemos decir que ciertamente muchos hombres se casan enamorados de sus esposas. Muchos se casan cautivados por sus encantos. Se casan fascinados por la belleza de sus mujeres y embelesados por sus virtudes.
Y cuando están en esa condición no quieren hacer otra cosa que pasar el resto de su vida con ellas y hacerlas felices. Y eso es bueno, y eso es muy bueno, es gratamente bueno, hermanos. Que un varón ame a su esposa de esa forma, que se sienta complacido de su esposa en esa forma, es algo muy bueno, es algo maravilloso. Estos esposos son capaces de ser tiernos y gentiles con ellas, de amarles de esa forma. Les abren la puerta del carro, les ceden los primeros lugares, les llevan abrazadas por todas partes o de la mano, les conceden todo lo que les piden y pueden llegar a ser muy atentos con ellas, lo cual otra vez es muy bueno y es algo correcto. Pero ¿cuánto tiempo suele durar eso? Por bueno que sea todo esto, ¿cuánto tiempo suele durar esta conducta? ¿Esta conducta suele ser una conducta permanente en el varón? Y aún más nos preguntamos, entonces, ¿es esta conducta o esta manifestación el amor bíblico? Ya dijimos que no es malo casarse de esa forma, enamorados, casarse cautivados por los encantos de su esposa, fascinados por su belleza, embelesados por sus virtudes. Eso es lo más bueno y correcto. Está bien. Pero ¿es eso el amor bíblico? Y si lo es, ¿por qué termina? ¿Por qué termina todo eso? Se desvanece. Y llega un momento en el que aquel atento y romántico varón se convierte entonces en un hombre rígido y rudo. ¿Qué sucedió en el camino? ¿Por qué se acabaron todas esas atenciones? Bueno, muchos hombres se excusan diciendo que la revelación de la verdadera personalidad de la que ahora es su esposa ha contrarrestado, dicen ellos, el entusiasmo que sentían para manifestarles su amor. En otras palabras, dicen, es que no la conocía. Ya que la conocí, entonces ahora ya no me siento igual. Otros, aunque no lo expresen en voz alta, también se excusan el término de esas conductas o el desvanecimiento de estas conductas románticas en el cambio de apariencia de sus esposas. O mientras que mantenía una cierta figura o una cierta apariencia, se sentía motivado a traerle flores, a decirle versos, a dedicarle cosas, a darle regalos. Pero una vez que esta figura o esta atracción se desvaneció, con ella se fue también todo el romanticismo y las atenciones. No nos dice entonces el desvanecimiento de tales atenciones, no nos señala el origen de su procedencia. No nos están diciendo en qué estaban cimentados, en qué estaban basados entonces estas atenciones. Y ahora no nos muestra entonces el desvanecimiento de tales conductas, si tal amor era amor bíblico o no. Allá en el mundo se dice que el amor acaba, ¿no es así? Y hasta lo cantan.
Pero ¿será, hermanos, que el amor bíblico acaba? ¿Se desvanece? ¿Cómo es entonces el amor bíblico? Ese amor que, vamos a ver, no se desvanece. El apóstol nos responde en el versículo 25 y nos dice: así como Cristo amó a la iglesia. Hermano apóstol Pablo, ¿cómo es entonces el amor bíblico que debe manifestar el esposo para con su esposa? Y él nos responde en el versículo 25: así como Cristo amó a la iglesia. Ese es el amor bíblico. Ese es el amor que el esposo ha de manifestar por su esposa. ¿Cómo es entonces el amor de Cristo? Si ese es el amor que Dios me ha llamado a mí como esposo a mostrar para con mi esposa, ¿cómo es entonces el amor bíblico? Bueno, el amor bíblico tiene al menos 4 características principales, a saber: en primer lugar, el amor bíblico es, vamos a llamarle en este momento, es emprendedor. Ahorita vamos a ver por qué, pero primeramente es emprendedor. El amor bíblico o el amor de Cristo por su iglesia es unilateral. La tercera cualidad es que el amor bíblico, es decir, el amor de Cristo por su esposa, es incondicional. Y el amor de Cristo es también sacrificial. Cuando el esposo se pregunta, ¿cómo es que debo amar a mi esposa?, el apóstol, de manera autoritativa, le dice: debes amarla como Cristo amó a su esposa. Él es el modelo. Cristo es el modelo de cómo debo amar a mi esposa. No es mi papá, ni mi abuelo, ni mi abuela. El modelo de cómo debo yo amar a mi esposa es que yo veía que mi abuelo trataba así a mi abuela, pues así ha de ser, yo creo. No, hermanos, ese no es el modelo, ese no es el patrón. Puesto que muchos de nosotros vimos a nuestros abuelos o tal vez hasta a nuestros padres maltratar o tal vez hasta golpear a nuestras abuelas o madres. ¿No es así? ¿Ese es el modelo que vamos a seguir? No, hermanos, el apóstol nos ha dado ya el modelo que debemos seguir. ¿Quién es? Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia, así dice: los esposos han de amar a sus esposas. ¿Cómo es el amor de Cristo? Vimos que primeramente es un amor emprendedor. ¿Por qué decimos que emprendedor? Porque lo inicia Él solo. Dice la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 4, en el versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, el apóstol está hablando de la iglesia universal. La iglesia universal dice: nosotros como iglesia, la esposa de Cristo, amamos a nuestro esposo. Claro que sí, pero ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Así que, ¿dónde comenzó el amor? En Cristo. ¿Dónde se originó el amor? En Cristo. ¿Dónde se originó la relación? En Cristo. ¿Dónde surgió el amor primeramente? En Cristo. No estaba la iglesia amorosamente esperando a que Cristo se manifestara a ella y la rescatara, sino que
mientras ésta se encontraba ajena, rebelde y hostil a Cristo, Él la amó primero y le manifestó su tierno amor. Pues no es que nosotros como iglesia estábamos esperando el día de nuestra redención, el día que venga el Señor y nos salve. No, hermanos, ¿dónde andábamos? En el mundo, perdidos, alejados y aborreciendo al Señor. ¿Y qué hizo Cristo? Ya que tú me aborreces, yo también te aborrezco. ¿Dijo así el Señor? No, hermanos, Cristo amó a su iglesia y la amó cuando ésta no le amaba. Cristo amó a la iglesia cuando la iglesia lo aborrecía. Cristo amó a la iglesia mientras la iglesia estaba siendo rebelde a Él. Cristo amó a la iglesia mientras ésta era hostil. Le amó y le trajo a Él. Así que no es la posición la del esposo de sentarse a esperar a ver el amor de su esposa para entonces sentirse compelido a amarla. No es la posición del esposo sentarse a esperar a ver que su esposa le ame y entonces ahora sí, amarla. No. El esposo, como Cristo, debe amar a su esposa, indistintamente, en este caso, de su situación o de la situación de su esposa, si su esposa le está manifestando amor o no. Pues el amor de Cristo no comenzó viendo que nosotros le amábamos y dijo: bueno, yo veo que me aman, entonces los voy a amar. No, hermanos. El hecho de que su esposa no le ame, hermano, o no le manifieste amor, no es razón o motivo para no amarla. El esposo es llamado a imitar y desplegar el amor de Cristo por su esposa, aún en medio de la hostilidad. Así es como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que no caben entonces esas excusas en donde el esposo pretende tranquilizar su conciencia de no amar a su esposa en el hecho de que su esposa no le manifieste lo que él espera de amor, porque en general, no siempre, pero en general suele ser más bien que es el amor, el esposo, está esperando una clase de amor o una cierta manifestación o nivel de amor de su esposa para sentirse motivado. No, el amor bíblico no necesita esa clase de incentivos. Se origina en que Cristo, se determinó a amar a la iglesia y la amó. Impresionante es eso. Y ahora vamos a ver cómo, hermanos, ese efecto también que Cristo logra con su iglesia, también es posible alcanzarlo con su esposa. Con la gracia del Señor, obviamente, y la disposición de ella. Pero, entonces, ¿qué debo hacer si mi esposa no me ama? Si no me manifiesta amor. ¿Qué debo hacer si mi esposa es hostil para conmigo? Hacer lo que Cristo hizo. Amarla.
impresionante, ¿no? Es una respuesta tan sencilla, pero a la vez tan tremenda. ¿Qué voy a hacer si mi esposa no me manifiesta amor, si mi esposa no me ama, si es hostil para conmigo? ¿Cómo la hago entender? ¿Cómo la hago entrar en razón? ¿Cómo la hago amarme? ¿Cómo lo hizo Cristo? Amando a la iglesia y entregándose por ella. Tal vez alguno podría esperar alguna respuesta. No, mire, hágale así, sométala de esta forma, castíguela de esta manera. No, hermanos, ¿cómo hizo Cristo? Amó a su esposa. Noten la consecuencia natural que nos expresa nuestro texto. Nosotros le amamos a Él. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nosotros ahora le amamos a causa de su amor. ¿Se dan cuenta? Si Él no nos hubiera amado, nosotros no habríamos sido compelidos a amarle. ¿Cómo fue que nuestro amoroso Salvador transformó nuestra rebeldía y rindió nuestra hostilidad? ¿Con guerra? ¿Con pleito? ¿Con sangre? ¿Con castigo? Eso era lo que esperaban los judíos, ¿no es así? Esperaban un Mesías guerrero, bélico, que con la fuerza, con la sangre y el poderío controlara. ¿Y cuál era el Mesías que había sido prometido? Aquel que vencería con el amor. ¿Cómo es que Cristo, nuestro amoroso Salvador, transformó nuestra rebeldía y rindió nuestra hostilidad hacia Él? Venciéndonos con amor. Nos venció con su amor. ¿No es así? ¿No es esa la gracia? La que nos vence con amor. Su tierno amor, mi querido hermano, vencerá ese cierto grado de rebeldía de su esposa y rendirá ese cierto grado de hostilidad de su mujer a causa de la obra del Espíritu Santo en ella. Sí, hermanos, es una consecuencia natural. Si nosotros amamos a nuestras esposas bíblicamente como Cristo amó a su iglesia, esto no quedará sin fruto. Ese tierno amor vencerá ese cierto grado de rebeldía que tal vez haya en su esposa cristiana. Rendirá ese grado de hostilidad que tal vez haya en su mujer cristiana por la obra del Espíritu Santo. Ella tiene el Espíritu Santo si el Señor le ha salvado. ¿Y piensa usted que podrá estarle usted manifestando amor y ternura de manera unilateral por 5 o 10 años sin que ella reaccione de ninguna manera positiva? Pues si es cristiana, el Espíritu de Dios está en ella. El Espíritu de Dios ha de obrar y de moverle. Pero si ella es incrédula y nunca cambia, ¿ahí qué? Bueno, hermanos, ahí es donde el amor es sacrificial. Allí es donde el amor es sacrificial. No significa entonces que porque es incrédula y el amor que yo le manifieste no hará nada en ella, entonces yo tenga ahora
el derecho o la facultad de decir, bueno, entonces no la amaré, ya que como no va a funcionar. No, hermanos, el Señor no está diciendo, ama a tu esposa para que ella te ame. No, ese no es el mandamiento. El mandamiento es, ámala. Y se acabó. Que el Señor haya puesto una bendición a la obediencia de sus mandamientos, eso es otra cosa. La segunda característica que vimos del amor de Cristo, lo que expresamos es que el amor de Cristo es unilateral. Miren cómo dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El amor humano es recíproco y de hecho no puede sostenerse sin el ejercicio de la reciprocidad. Pero el amor de Cristo por su iglesia no está basado en la reciprocidad. Es más, no necesita la reciprocidad para sostenerse. Nos hemos acostumbrado a la reciprocidad e incluso el mundo también nos ha instruido a que si no hay reciprocidad, entonces abandonemos el asunto. ¿Sí o no? El mundo nos ha enseñado que si no recibimos lo que damos, entonces dejemos de darlo. Pero ¿es eso lo que nos enseña Cristo? ¿Es eso lo que hace Cristo con su iglesia? No, hermanos. El amor de Cristo por su iglesia no está basado en reciprocidad, que porque la iglesia lo ama, entonces Cristo ama a su iglesia. No, el amor de Cristo no necesita la reciprocidad para sostenerse. La iglesia ama a Cristo, claro, pero si la iglesia no lo amara, ¿ustedes piensan que Cristo dejaría de amar su iglesia? El amor de Cristo no se sostiene en la reciprocidad de su iglesia, porque el amor que nosotros podemos manifestar o expresar al Señor aún necesita la mediación de la obra de Cristo para que pueda ser recibido, hermanos, de manera aceptable. ¿Se dan cuenta? De tal manera, hermanos, que si la reciprocidad que está recibiendo el esposo de amor de su esposa no es la que espera, eso tampoco es motivo para dejar de mostrarle amor. El esposo no está llamado a expresar su amor a su esposa en base al amor de su esposa. ¿Sí? Otra vez, el esposo no está llamado a expresar su amor por su esposa en base al amor de su esposa o en base a la respuesta de su esposa a su amor, sino que está llamado a ser imitador de Cristo en su amor por su esposa, que es la iglesia. Somos llamados a imitar a Cristo, que no porque pensemos que nuestra esposa no nos está amando, entonces tenemos el derecho de no amarla. Eso es lo que dice el mundo, pero no lo que dice la Escritura. Pero ¿cómo se puede hacer una cosa así si todos necesitamos de amor en nuestras vidas? ¿Cómo se puede amar sin tener reciprocidad si todos necesitamos amor, sí o no? Eso se vende mucho y bueno, tiene
cierto grado de verdad en nuestra constitución humana. Bueno, ¿cómo se puede hacer eso? Siendo como Cristo. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Siendo como Cristo. ¿Cómo es Cristo entonces? Cristo tiene pleno gozo y satisfacción gloriosa en el Padre y el Espíritu Santo. Así el esposo ha de hallar en Cristo su pleno gozo, felicidad y satisfacción. Cristo será su complacencia hasta que su labor amorosa con su esposa rinda los frutos. ¿O es que pensamos, como dicen los falsos profetas de nuestro tiempo, que dicen que Dios creó al hombre pues porque se sentía muy solo y que pues como que algo le faltaba y dijo, voy a crear al hombre para tener a alguien a quien amar o para tener algo en donde yo deleitarme? Hermanos, ya sabemos que esas son blasfemias. Sabemos que Dios habitaba la eternidad. Las tres personas de la Trinidad en una total y completa armonía, comunión y deleite. Y no necesitaban crearnos. Cristo está pleno, satisfecho en el Padre y el Espíritu. Así el marido ha de hallar toda su satisfacción y felicidad en Cristo primeramente, hasta que la labor de amar a su esposa rinda los frutos. Entonces, ¿significa eso que voy a estar amando a mi esposa toda mi vida sin que ella me ame? No. Usted no se casó con una piedra. No significa que va a estar amando a su esposa toda la vida sin recibir nada. Pues no se casó con una piedra, sino con una mujer de carne y hueso. Con una mujer con raciocinio y con emociones. El amor tierno y sincero es semilla fértil que traerá fruto en el corazón de su esposa. Usted se casó con una mujer racional que siente el amor que usted le da y que de manera natural va a regresarlo, porque el amor que usted da, el amor que el esposo da, es en ese sentido semilla. Es semilla, ese tierno y sincero amor, una semilla fértil que ha de traer fruto en el corazón de su esposa. Dios lo diseñó así, hermanos. Hay esperanza en todo caso. Y mucho más siendo cristiana. Si es cristiana, pues los frutos van a salir más rápido. Es una tierra buena, es una tierra arada, es una tierra regada por el Espíritu. Rápido florecerá. Aquel otro desierto tal vez va a haber que esperar un poco más y trabajar un poco más, pero hay fruto cuando la semilla del amor es sincero, es genuino y también es abundante. Así que su tierno amor, mi querido hermano, vencerá ese cierto grado de hostilidad de su esposa, rendirá ese cierto grado de apatía de su mujer, causa de la obra del Espíritu Santo en ella. Hay fruto, claro que sí.
La tercera cualidad que vimos del amor de Cristo es que decíamos que es un amor incondicional. Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, el desvanecimiento de las atenciones tiernas y gentiles del inicio de la relación matrimonial e incluso del amor conyugal nos demuestra que tales cosas estaban condicionadas a ciertas circunstancias y que cuando en algún momento desaparecieron, con ellas desapareció todo lo que el hombre llama amor. ¿Sí? Que se haya desvanecido todas esas atenciones, que se hayan desvanecido todas esas gentilezas del comienzo de la relación matrimonial, solo nos demuestra que estaban condicionadas. ¿Condicionadas a qué? Condicionadas a la belleza, condicionadas a las virtudes tal vez que le vio, condicionadas a su figura, a su edad o a cualquier otra cosa. Y que cuando estas condiciones desaparecieron, pues con ellas se fue también lo que el hombre llama amor. ¿Me explico? ¿Acaso Cristo amó primero a la iglesia de una manera tan tierna, especial y gloriosa, y luego la dejó de amar? ¿Cambió su forma de amarla a la iglesia, sus atenciones? El amor de Cristo no estaba basado entonces en la belleza de su iglesia. El amor de Cristo no estaba basado entonces en la hermosura o en cualquier otra virtud que su iglesia tuviera, pues siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor temporal, esto es humano y carnal, el que no es bíblico, no se siente motivado a amar cuando no encuentra razones para amar. Voy a repetir eso, hermanos, escuchen por favor. El amor temporal, esto es el amor humano o carnal, ese que no es bíblico, no se siente motivado a amar cuando no encuentra razones para amar. Esto es cuando no encuentra belleza, cuando no encuentra encanto o virtud alguna. Entonces no se siente movido a amar. Ese entonces sería un amor temporal. Ese sería un amor humano propio de mi yo. Eso sería un amor no bíblico, mientras que el amor bíblico no se basa o se sostiene en las condiciones. El amor bíblico no se basa o se sostiene en las condiciones. Que cuando la iglesia del Señor anda muy bien, entonces el Señor la ama con más pasión, le manifiesta más su amor. ¿Es así, hermano? Claro que no. Sabemos que el amor de Dios es inmutable, el amor de Cristo es inmutable. No se basa entonces en lo bueno que ve de su iglesia, en lo bonito que ve de su iglesia, en lo agradable de su iglesia. No se basa en esas cosas. El amor bíblico no se sostiene en condiciones.
El amor de Cristo por su esposa no se basa pues ni se sostiene en su belleza, en su hermosura, en su edad, en su encanto, en su virtud, ni en su obediencia. Imagínense que que Cristo nuestro Señor amara a su iglesia en base a su obediencia. Hermanos, ¿en dónde estaríamos ya? Y así es como el esposo es llamado a amar a su esposa. Mientras que el hombre cuyo amor es temporal, es humano, carnal, no bíblico, deja de amar a su esposa cuando ésta pierde su figura, deja de amar a su esposa cuando ésta pierde su encanto, deja de amar a su esposa cuando ésta pierde sus virtudes que le encontró en algún momento. El amor bíblico no se sostiene en esas cosas. Ya que el amor de Cristo no se originó en la contemplación o en la apreciación de las cualidades o de las virtudes de su esposa, entonces, como consecuencia, no se desvanece en la ausencia de ellas. Ya que el amor de Cristo no se originó en la contemplación o apreciación de las cualidades de su esposa, entonces como consecuencia no se desvanece en la ausencia de ellas. Y así, hermanos, es el amor que el esposo está llamado a mostrar y manifestar con su esposa. ¿Qué sería de nosotros si Cristo disminuyera o no manifestara su amor por su iglesia cuando ésta no refleja la belleza de Cristo? ¿Dónde estaríamos si Cristo disminuyera o no manifestara su amor por su iglesia cuando ésta mengúa en sus virtudes o en su obediencia? Estaríamos ciertamente perdidos, hermanos. Así que, esposos, no tenemos ninguna justificación para dejar de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y jamás tendremos excusa alguna en Él para dejar de hacerlo. El día que Cristo deje de amar a su esposa, entonces el esposo podrá decir: ahí tengo un ejemplo que puedo seguir. Pero sabemos, hermanos, que primero se caerá el cielo y la tierra antes de que eso suceda. El amor de Cristo entonces, hermanos, está en su esposa, en el alma de su esposa, en lo que su esposa es y ha de ser en Cristo, en lo que Él ha de hacer con ella y de ella para gloria de su nombre. Pero la práctica del pecado, las concupiscencias de la carne y la influencia de los conceptos mundanos antropocéntricos producen hombres y mujeres egoístas, hombres impulsivos y violentos, amadores solo de sí mismos, y mujeres rudas y rebeldes, cada vez más difíciles de amar. Es una realidad muy lamentable. ¿Por qué es que no somos motivados a amar a nuestras esposas? Bueno, ya hemos estado viendo que porque hemos puesto en el lugar equivocado nuestro afecto.
Y también el pecado ha hecho su trabajo. Las concupiscencias de nuestra carne han hecho su trabajo. La influencia de los preceptos mundanos que se centran en el yo debo ser feliz, también han hecho su trabajo para forjar mujeres rudas y rebeldes, difíciles de amar, y para forjar hombres impulsivos y violentos, amadores de sí mismos. Y muchos pueden encontrarse en esa situación y en esa condición de no estar amando a su esposa como el Señor nos mandó, o no tener sus afectos puestos en el lugar correcto. Y entonces, ¿cómo luchar contra la falta de amor por su esposa? ¿Cómo puedo aprender a amar a mi esposa entonces de manera bíblica y como Cristo amó a la iglesia? Ya que me he convencido entonces de que puse mis afectos en el lugar equivocado y he estado reaccionando entonces incorrectamente y dejando de amar a mi esposa. ¿Cómo luchar contra esa falta de amor? ¿O cómo puedo aprender a amar a mi esposa bíblicamente? En los minutos que nos quedan, hermanos, vamos a ver algunas recomendaciones para incentivar el amor bíblico por su esposa que hemos tomado del tratado sobre esposos y esposas del ministro puritano Richard Baxter. Hemos traducido cada uno de estos puntos, hermanos, que son enteramente de la autoría de este ministro puritano Richard Baxter. Primeramente, él nos dice, considere lo siguiente. Número 1, recuerda que la justicia te manda a amar a alguien que ha, por decirlo así, abandonado el mundo entero por ti y está contenta de ser la compañera de tus labores y sufrimientos y ser un igual participante en todas las condiciones contigo, y ella debe ser tu compañera hasta la muerte. Nos dice el ministro puritano, recuerda que la justicia, tan solo por justicia, debes amar a alguien que ha abandonado todo el mundo entero por ti. Por justicia tan solo debes amar a alguien que está contenta de ser la compañera de tus labores y de tus sufrimientos. Por justicia debes amar a alguien que está contenta de tomar parte o ser participante en todas las condiciones contigo, ya sea de pobreza, de dificultad, de angustia o de adversidad. Dice el ministro puritano, es peor que inhumana barbarie atraer a alguien en cautividad de amor y sociedad contigo y luego decir que no puedes amarla. Oh, qué impresionante es eso. Se los voy a repetir. Dice, es peor que inhumana barbarie atraer a alguien en cautividad de amor y sociedad contigo y luego decir que no puedes amarla. Dice el puritano, eso es una barbarie inhumana. Primero fuiste, la enamoraste, le dijiste que ibas a darle el cielo y la luna y las estrellas. Ella lo dejó todo por ti. Y luego decir que no puedes amarla, dice el puritano. Sigue diciendo él,
Fue entonces una gran traición atraerla a una trampa para tu ruina, para su ruina. Fue una gran traición atraerla a una trampa, porque está diciendo entonces lo único que hiciste fue tenderle una trampa para causarle una gran ruina. ¿Qué confort puede tener ella en su conversación o su convivencia con usted, en su cuidado y labor, en los sufrimientos necesarios, si usted le niega el amor conyugal? Especialmente si ella no le ha negado su amor a usted, la inhumanidad es más grave. Y si el amor no causa amor, esto es ingratitud e injusta contención. Dice el ministro puritano, y si encima ella te ha manifestado amor y no te ha negado amor ni te ha negado nada, la inhumanidad es más grande. En segundo lugar nos dice, no deje que la observación de sus fallas, las de su esposa, le hagan olvidar o pasar por alto sus virtudes. No deje que la observación de sus fallas, las de su esposa, le hagan olvidar o pasar por alto sus virtudes. Y esto es muy común, y esto es, hermanos, parte de nuestra naturaleza caída. Por eso incluso hasta los impíos ponen el ejemplo, agarran una hoja blanca y le ponen un puntito blanco en el centro y le dicen, ¿qué ven? Y todo el mundo dice, un puntito negro. Sí, así somos, hermanos. No vemos toda la hoja blanca, lo único que vemos es el puntito negro. ¿Sí o no? Y eso es lo que tendemos a hacer también con nuestras esposas, a mirar solamente sus errores. Y al hacer esto, entonces, no solo dejamos pasar por alto sus virtudes, sino que esa contemplación de sus errores, de sus fallas, nos lleva a anular sus virtudes. Sigue diciendo Richard Baxter, no deje que sus debilidades, o sea, las de su esposa, le parezcan odiosas faltas, sino sobrellévelas cuan legítimamente se pueda, al considerar la fragilidad de su género y su naturaleza, y considerando sus propias debilidades y cuánto su esposa debe soportarle a usted. ¿Sí nos siguieron, hermanos? Qué impresionante es esto. No deje que sus debilidades le parezcan odiosas, sino sobrellévelas cuan legítimamente se pueda. Obviamente no vamos a sobrellevar el pecado abierto, pero está hablando de las debilidades y dice, al considerar la fragilidad de su género y su naturaleza y considerando sus propias debilidades y cuánto su esposa debe soportarle a usted. ¿Ustedes piensan que solo nosotros soportamos y nadie nos soporta? La verdad es que no nos ponemos a considerar, pero todos pensamos que somos gente tan agradable y fácil de llevar y sobrellevar. Ese concepto tenemos todos de nosotros mismos, ¿sí o no? Nunca nos ponemos a pensar que deba ser difícil vivir con nosotros mismos. Al contrario, de hecho tendemos a pensar, oh, qué fácil debe ser para mi pareja vivir conmigo, ¿sí o no? Y estamos totalmente equivocados.
también somos soportados en muchas formas. En tercer lugar, nos sigue diciendo Richard Baxter: dé mayor valor a sus virtudes que a sus defectos. Dé mayor valor a sus virtudes que a sus defectos. Así entonces, una cosa que nos va a ayudar a incentivar el amor por nuestras esposas es dar mayor valor a sus virtudes que a sus defectos. Dice también Richard Baxter: el amor se enciende por la vista del amor o la bondad. El amor se enciende por la vista del amor o la bondad. En cuarto lugar nos dice: promueva el ejercicio de lo que es bueno, mientras desalienta el ejercicio de la maldad. Entonces la buena voluntad debe aparecer y la maldad ha de ser sepultada, y usted mantendrá más fácilmente su amor. ¿Sí lo siguieron? Se los voy a leer otra vez. Promueva el ejercicio de lo que es bueno, mientras desalienta el ejercicio de la maldad, y entonces la buena voluntad debe aparecer y la maldad ha de ser sepultada, y usted mantendrá más fácilmente su amor. ¿Cómo es esto? Debemos promover en nuestros hogares y en nuestros matrimonios lo que es bueno, lo que es bíblico, lo que es santo, y desalentar el ejercicio de la maldad en casa. Desalentar el ejercicio del pecado y de lo mundano en casa. Y dice el puritano: cuando hagamos esto, entonces la buena voluntad va a surgir y va a emerger, y la maldad va a ir siendo sepultada, y entonces será más fácil mantener su amor. Sigue diciendo: hay algo de maldad en lo mejor de la tierra, y si usted promueve la inmundicia en su hogar, no se sorprenda por las contrariedades. Usted deberá agradecerse a sí mismo por ello, al echar fuera la fragancia de lo que es bueno y deleitable por su propia imprudencia o falta de previsión, al promover lo peor. Entonces las debilidades de su esposa le parecerán más ligeras que las suyas propias. El puritano nos está diciendo, hermanos, que siempre hay algo de maldad en lo mejor de la tierra. Y si es así, ahora imagínense que nosotros promovamos la maldad en casa. ¿Cómo promovemos la maldad? Con injusticia, con manifestando odio, rencor, maldad, enojo, promoviendo actividades que son, a la luz de la Escritura, ilícitas, que no son legítimas, que nos llevan a la maldad, que ponen en nuestra mente y en nuestro corazón el pecado, la inmundicia, la mundanalidad. ¿Qué estamos haciendo? Dice el puritano: tú estás metiendo en tu casa el mundo y el pecado, y entonces no te sorprenda las contrariedades que luego tienes. Y al contrario, dice, debes de agradecerte a ti mismo por todos esos problemas y mundanalidad que ves en tu familia, en tus hijos y en tu esposa, porque tú lo promoviste. Al descuidar por tu imprudencia lo que es bueno y deleitable. Y cuando consideres que todas estas cosas que pasan en casa es por tu responsabilidad, por tu falta de compromiso,
en promover lo que es bíblico y correcto, entonces, dice, las debilidades de su esposa le parecerán más ligeras que las suyas. Quinto lugar, dice el puritano, vénzala con amor. Vénzala con amor. Y como quiera que sea ella, le amará. Y consecuentemente será amable. ¿Se fija? Vénzala con amor y como quiera que ella sea, le amará y consecuentemente será amable. El amor causará amor, así como el fuego enciende el fuego. Oh, qué frase tan sorprendente, hermanos. El amor causará amor, así como el fuego enciende el fuego. Un buen esposo es el mejor medio, nos dice también, para hacer una buena y amorosa esposa. O sea, nos está diciendo que nuestra esposa no vendrá a ser buena y amorosa, cayéndole rayos del cielo y haciéndola, ya eres buena y amorosa. No, sino que un buen esposo es el mejor medio para hacer una buena y amorosa esposa. En sexto y último lugar, dice el ministro puritano, denle ejemplos de amabilidad en ustedes mismos. Establezcanle el patrón de prudencia, humildad, amor, mansedumbre, autonegación, paciencia, inofensividad, esto es, que no es hiriente, santidad y una vida celestial. Denle ejemplos de amabilidad en ustedes mismos, dice. Es decir, ponte tú de ejemplo. Establezcanle el patrón. Fíjense cómo lo dice. Tú eres el patrón. Tú eres el patrón de prudencia, humildad, amor, mansedumbre, autonegación, paciencia, inofensividad, esto es que no es hiriente, santidad y una vida celestial. Así que hay mucho por hacer. Hay mucho trabajo por hacer, hermanos, esposos, y que el Señor nos conceda la sabiduría, la gracia y el poder para poder llevar a cabo todas estas cosas, para poner en la práctica de todos los días estas cosas y así amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Oremos, hermanos, al Señor.